Lectura, Evangelio, reflexión y santo de hoy, lunes 9 de marzo del 2026. Hoy celebramos a Santa Francisca Romana. Nació en Roma en el año 1384, de una familia noble y rica. Aspiraba a la vida monástica, pero aceptó la elección de sus padres. Con sencillez, recibió grandes dones además de la vida, el amor del esposo, su nobleza, su riqueza, sus 3 hijos, a quienes amó mucho, y con humildad y firmeza aceptó quedar privada de ellos y de su esposo. Distribuyó sus bienes entre los pobres, asistió a los atribulados, fundó la congregación de las Oblatas Olivetanas de Santa María bajo la regla de San Benito en 1425. Murió el 9 de marzo de 1440. Santa Francisca Romana ruega por nosotros. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso.
Cuando sus criados se acercaron a él, le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aclamación antes del Evangelio, Salmo 129, 5, 7. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Lucas capítulo 4, versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sigamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, estamos iniciando una nueva semana, hoy lunes 9 de marzo,
y nos ponemos en la presencia del Señor. Y acabamos de escuchar unos textos hermosos que al final nos invitan a todos a hacer y a pedirle al Señor que seamos sanados de la lepra que tenemos. El mensaje principal de 2 de Reyes 5, 1, 15 es que Dios ofrece la salvación y la sanidad mediante la gracia y la obediencia humilde, no por méritos propios, rango, poder, sino por la fe que tenemos en Él. Por eso la historia de la curación del general sirio Naamán, de este hombre leproso, demuestra que Dios es soberano, accesible a todos, y que la fe requiere superar el orgullo que tenemos para seguir los propios caminos del Señor. Naamán, un gran general, tuvo que superar su propio orgullo y obedecer la sencilla e impopular orden de lavarse en el río Jordán, lo que resalta que la salvación no se puede comprar ni negar. La lepra, ¿qué representa? Representa la condición de pecado, de humillación, y que haya tenido su curación milagrosa muestra justamente el poder de Dios sobre la enfermedad y el pecado. Y una joven, como hemos escuchado, una joven esclava israelita, sin nombre ni poder, prácticamente fue el instrumento para guiar a Naamán hacia su sanidad total, demostrando que Dios usa a los pequeños para grandes propósitos. El Señor te utiliza, entre comillas, te usa a ti y a mí para grandes propósitos. Al final, Naamán confiesa que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, lo que subraya el reconocimiento de Dios por parte de los paganos y de los gentiles y también de todos nosotros. Por eso, queridos hermanos, es importante que cuando nosotros descubrimos que Dios hace un milagro en nuestras vidas, lo reconozcamos que solo Él es el que nos sana. Él es el que nos liberta. Y ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 24 al 30, nos narra el rechazo de Jesús en Nazaret, haciendo énfasis que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Jesús confronta a los suyos al recordar que Dios actuó con los extranjeros, con la viuda de Sarepta, como hemos escuchado con el leproso Naamán, ante la falta de fe en Israel, provocando, como hemos visto, esa ira y un intento de asesinato del cual Jesús escapa. Por eso, mis queridos hermanos, esta palabra de Dios que hemos escuchado, vamos a pedirle que Él nos sane a todos nosotros de la lepra, porque hay hoy día tantas enfermedades en nuestras vidas. Sin embargo, la lepra casi ya no se conoce, pero en la sociedad, en nosotros, hoy en día, tenemos otros tipos de lepra. Quizás una de las lepras importantes que tenemos es el individualismo, el deseo de reconocimiento, el poder, el autoritarismo. Por eso
Vamos a pedirle al Señor que nos permita creer en Él, que lo reconozcamos a Él, porque Jesús nos sigue dando a todos su enseñanza y a la vez nos pide creer en la buena noticia que nos comunica a través de su palabra, que Él mismo nos ayude y acompañe a todos nosotros y nos sane de la lepra, así como Naamán, así como Jesús ha sanado a tantas personas, a tantos enfermos, a tantos leprosos, para que podamos tener esa experiencia de ser sanados por Él. Que Él mismo nos ayude, acompañe a todos nosotros y que el Señor también sane de la lepra, de la guerra que hoy está afectando al mundo entero. Las grandes potencias con otras grandes potencias. Y nos hemos olvidado que nosotros somos hermanos y que no podemos seguir con guerras y no podemos seguir con batallas fratricidas. Que el Señor mismo nos ayude y nos acompañe a todos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen lunes y buen inicio de semana para todos ustedes. Chao, chao. Será hasta la próxima.